En una tranquila zona residencial del Estado de México, una familia que parecía tenerlo todo vivía rodeada de lujos, comodidades y una felicidad que muchos envidiaban. Pero detrás de esas paredes impecables se escondía un secreto oscuro, una sombra que esperaba el momento perfecto para destruirlo todo. Una niña de tan solo 4 años desapareció sin dejar rastro, sin ruido, sin huellas, sin testigos. Durante 9 días, el país entero la buscó con desesperación, hasta que la encontraron en el lugar más impensado. Su pequeño cuerpo estaba bajo su propia cama. La noticia explotó como una bomba mediática. Miles de personas siguieron el caso paso a paso, hipnotizadas por cada detalle, cada rumor, cada lágrima transmitida en televisión. Las cámaras mostraban a la madre llorando ante los micrófonos y al padre hundido en una tristeza insoportable. Pero mientras la nación entera se conmovía, las autoridades empezaron a notar algo que no cuadraba. Mentiras, contradicciones y silencios que olían a engaño. Lo que parecía una tragedia familiar comenzó a revelar un entramado siniestro de manipulación, poder y complicidad. Isabela Durán Morales se convirtió en un símbolo del dolor de todo un país. Su historia desnudó la fragilidad de las apariencias y la violencia que puede esconderse detrás de una sonrisa. Y lo más perturbador fue descubrir que todo sucedió dentro del lugar donde ella debía sentirse más protegida, su propio hogar. Este no fue solo un crimen, fue una traición que estremeció a México y al mundo. Una historia que sigue dejando cicatrices imposibles de borrar. Hola a todos, yo soy Isabel, y esto es Casos Reales con Isabel. Hoy te contaré uno de los crímenes más impactantes y tristes de México, el caso de Isabela Durán Morales, una historia donde la verdad estuvo oculta durante días, justo debajo de la cama. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustan los casos reales, suscríbete y deja tu me gusta. Así seguimos revelando juntos las verdades que muchos prefieren callar. La familia Durán Morales representaba el ideal de la clase alta mexicana. Fernando Durán, empresario exitoso, dueño de una compañía de transporte privado. Y su esposa, Claudia Morales, una mujer elegante, carismática y reconocida en su comunidad. Vivían en el fraccionamiento Las Cumbres, un complejo cerrado con cámaras, guardias y seguridad las 24 horas. Sus 2 hijas, Sofía e Isabela, eran el retrato de la inocencia. La vida parecía perfecta, hasta que la noche del 21 de marzo de 2010 cambió todo. Esa noche, Fernando estaba fuera del país por trabajo. Claudia se quedó en casa junto con las niñas y las niñeras, Erika y Marta, que trabajaban con la familia desde hacía años. Según la versión inicial, todos se fueron a dormir cerca de las 10 de la noche. Isabela fue la última en acostarse. Su madre le dio un beso, apagó la luz y cerró la puerta del dormitorio. Nada hacía prever que sería la última vez que alguien la vería con vida. Al amanecer, el grito de Claudia despertó a todo el vecindario. Aseguraba que su hija había desaparecido sin dejar rastro. La puerta del cuarto estaba entreabierta, la cama vacía y una ventana ligeramente abierta. En minutos, la casa se llenó de policías, peritos y curiosos. El caso acababa de comenzar, y el horror apenas se asomaba. Las primeras horas fueron caóticas. Los agentes registraron cada rincón del departamento, revisaron los ductos de ventilación, el jardín, los alrededores. Incluso inspeccionaron los autos del estacionamiento. Pero nada, ni una sola pista del paradero de Isabela. La madre, frente a las cámaras, suplicaba ayuda con un tono ensayado. Sus lágrimas parecían calculadas, sus pausas exactas. Mientras tanto, el padre, recién regresado del extranjero,
lloraba desconsolado ante los reporteros. La imagen de un hombre devastado contrastaba con la frialdad de su esposa. Las redes sociales explotaron de indignación y sospechas. Las autoridades activaron la alerta Amber y cientos de voluntarios se unieron a la búsqueda. Durante 9 días, el rostro de Isabela apareció en todos los medios. Cada esquina de la ciudad fue empapelada con su foto. Pero la presión mediática comenzó a afectar la investigación, y en medio del caos, algunas verdades incómodas empezaron a salir a la luz. Uno de los detectives notó algo extraño. El comportamiento de Claudia Morales no encajaba con el de una madre desesperada. En lugar de colaborar con las autoridades, parecía más interesada en controlar la narrativa ante la prensa. Pedía revisar sus declaraciones antes de ser publicadas y corregía detalles irrelevantes. Su preocupación no era encontrar a su hija, sino cómo lucía frente a las cámaras. Esa actitud despertó alarmas dentro del equipo investigador. Durante las entrevistas, su versión de los hechos cambiaba constantemente. Primero dijo que había dormido toda la noche, luego que escuchó un ruido, y más tarde que no recordaba nada. Sus inconsistencias llamaron la atención de los peritos psicológicos que detectaron rasgos de manipulación emocional. Era fría, calculadora, y mostraba un control inusual ante la tragedia. Mientras tanto, Fernando comenzó a sospechar que algo mucho más oscuro se escondía en su propio hogar. Los vecinos fueron interrogados, y varios aseguraron haber visto luces encendidas en el dormitorio principal cerca de las 3 de la mañana. También escucharon una discusión, pero nadie se atrevió a intervenir. Esa información, junto con otras evidencias, comenzó a desmoronar la imagen de la familia perfecta, y el caso dio un giro inesperado. La desaparición de Isabela dejaría de ser un misterio, para convertirse en un crimen. La investigación comenzó con fuerza. Los agentes de la fiscalía tomaron huellas, revisaron registros de llamadas y analizaron las cámaras del fraccionamiento. Sin embargo, los resultados iniciales fueron desalentadores. Nadie había entrado ni salido de la casa durante la noche de la desaparición. El personal de seguridad juraba que todo estuvo tranquilo. Esa falta de movimientos externos cambió el enfoque de la investigación. Si la niña no salió, entonces alguien dentro debía saber la verdad. El equipo de criminalística empezó a analizar la conducta de cada integrante de la familia. El padre, Fernando, cooperaba con todo. Respondió preguntas, entregó su teléfono, abrió cuentas bancarias y firmó permisos de cateo. La madre, en cambio, se mostraba evasiva, nerviosa, insistente en mantener su privacidad. Sus respuestas eran vagas y su lenguaje corporal denotaba tensión. Los expertos notaron algo. Parecía más preocupada por no contradecirse que por aportar datos. Un perito describió su comportamiento como incongruentemente controlado. Era como si ensayara cada palabra. No lloraba de forma natural, no mostraba ira ni desesperación. Cada gesto parecía calculado para producir compasión. Y detrás de ese control había una verdad que pronto saldría a la luz. Durante el registro de la habitación principal, los agentes encontraron varios objetos que no pertenecían a Fernando. Entre ellos, una camisa de hombre, un encendedor con las iniciales ER y una copa de vino con huellas diferentes a las de la familia. Cuando interrogaron a Claudia, ella afirmó que pertenecían a un amigo de su esposo. Sin embargo, al comparar las declaraciones de Fernando, él negó conocer a nadie con esas iniciales. El laboratorio forense reveló que las huellas correspondían a Esteban Ruiz, un empresario de 42 años que tenía un historial de negocios con irregularidades. Su nombre apareció también en llamadas y mensajes del celular de Claudia. Ambos hablaban de encuentros, mentiras y de mantener todo en secreto. Esa conexión
se convirtió en el primer vínculo directo con el crimen. Los investigadores interrogaron a Esteban. Él admitió conocer a Claudia, pero aseguró que no tenía nada que ver con la desaparición. No obstante, su coartada era débil y su nerviosismo evidente. El fiscal decidió mantenerlo bajo observación. Mientras tanto, el país empezaba a construir su propio veredicto moral. La madre no era tan inocente como aparentaba. Los días pasaron y el 30 de marzo, 9 días después de la desaparición, un olor extraño empezó a notarse en la habitación de Isabela. Un perito ordenó revisar nuevamente el cuarto. Movieron los muebles, levantaron la alfombra y finalmente corrieron la cama. Lo que encontraron dejó a todos sin habla. Entre el colchón y la base de madera estaba el cuerpo sin vida de la niña. El hallazgo fue televisado en directo. El país entero quedó paralizado al ver cómo sacaban una pequeña bolsa blanca del mismo lugar que se había revisado varias veces. No había sangre, ni signos de lucha, ni desorden. Era evidente que el cuerpo había sido colocado allí después de las búsquedas iniciales. La autopsia posterior confirmaría que la niña llevaba muerta varios días. El impacto fue inmediato. Los medios exigieron respuestas, los políticos buscaron culpables y la sociedad pedía justicia. Pero los indicios apuntaban hacia el interior de la casa. Y todo lo que Claudia había tratado de ocultar empezaba a desmoronarse. La verdad, por fin, estaba saliendo a la luz. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Toluca. Los especialistas determinaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación directa. El informe señalaba que el deceso se produjo al menos 7 días antes del hallazgo, lo que confirmaba que Isabela ya estaba muerta durante toda la búsqueda. Además, no existían signos de abuso sexual ni lesiones defensivas. Su muerte había sido silenciosa y rápida. Los peritos encontraron rastros de fibra textil en el rostro de la niña, compatibles con las sábanas del dormitorio principal. Eso indicaba que la asfixia no ocurrió en su propia cama, sino en la habitación de su madre. El hallazgo coincidía con las marcas de presión en la nariz y la boca. Todo apuntaba a que alguien la sostuvo con fuerza mientras intentaba callarla. Los indicios eran claros. No se trataba de un accidente. Cuando la fiscalía cruzó las pruebas de ADN, encontró algo más. En la ropa interior de la niña había residuos de perfume y vino tinto, ambos coincidentes con los usados por Claudia. Ese detalle, aunque indirecto, confirmaba que el cuerpo estuvo en contacto con ella tras la muerte. La línea de investigación cambió por completo. La madre ya no era una víctima ante los ojos de la justicia, sino una sospechosa directa. El caso entraba en su fase más oscura. Los medios convirtieron el caso en un espectáculo nacional. Las cadenas transmitían programas especiales, reconstrucciones dramatizadas y entrevistas con vecinos. Cada detalle era analizado, cada rumor amplificado. El país entero opinaba, juzgaba y condenaba desde la pantalla. La verdad se mezclaba con el morbo. Claudia siguió dando declaraciones, pero su credibilidad se desplomaba. Los periodistas comenzaron a notar inconsistencias entre sus dichos y las pruebas forenses. Mientras ella hablaba de amor maternal, los informes la ubicaban en la escena del crimen. Su tono, cada vez más tenso, reflejaba la desesperación de quien siente que el mundo se le escapa. La opinión pública empezó a verla como el monstruo que había fingido ser madre. Fernando Durán, por su parte, se alejó de los medios y colaboró de lleno con la fiscalía. Exigía respuestas y clamaba justicia. Aseguraba no saber nada del amante de su esposa, ni del engaño que destruyó su familia. Pero la verdad estaba a punto de estallar en su cara. Una llamada anónima cambió el rumbo de la investigación para siempre. El 8 de abril,
Claudia fue citada nuevamente a declarar. Al inicio, negó todo. Sostenía que la muerte de Isabela fue un accidente, producto de una mala posición al dormir. Sin embargo, las pruebas forenses demolieron esa versión, y cuando el fiscal le mostró las fotografías del cuerpo, su expresión cambió. Después de más de 6 horas de interrogatorio, rompió en llanto. Confesó que su hija había muerto la noche del 21 de marzo. La reconstrucción de aquella noche fue escalofriante. Contó que Esteban llegó a la casa cerca de las 10:30. La niñera ya se había retirado a su habitación y ella abrió la puerta sin ser vista. Durante más de 1 hora compartieron vino y conversación en el dormitorio principal. Todo cambió cuando un leve ruido proveniente del pasillo interrumpió el momento. Era Isabela, que había despertado por la voz de su madre. La pequeña se asomó, confundida, y vio a un hombre desconocido en la cama de Claudia. Empezó a llorar, llamando a su papá sin entender lo que veía. Esteban, desesperado por evitar un escándalo, se levantó e intentó calmarla. Pero el miedo y la confusión de la niña solo aumentaron. Los minutos que siguieron fueron un caos. Claudia le suplicó a Esteban que la dejara tranquila, pero él, alterado, actuó sin medir consecuencias. La sujetó con fuerza para callarla, presionando su rostro contra el colchón. Cuando la soltó, ya era demasiado tarde. El silencio que invadió la habitación fue más frío que la muerte misma. Claudia quedó paralizada. No lloró, no gritó, solo observó el cuerpo de su hija mientras Esteban temblaba de horror. Sabía que su vida se había terminado en ese instante, no solo por la muerte de Isabela, sino porque nadie le creería que fue un accidente. Después de minutos interminables, idearon un plan. Ocultaron el cuerpo en una bolsa de lona y lo bajaron por la escalera de servicio hasta el estacionamiento. Allí lo guardaron en el compartimento trasero del automóvil de Esteban. Durante los días siguientes, Claudia fingió normalidad. Llamó a las autoridades, lloró ante las cámaras y organizó marchas por la búsqueda de su hija. Pero cada palabra era un acto cuidadosamente ensayado. Mientras la policía rastreaba pistas falsas, Esteban ocultó el cuerpo temporalmente en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Pasaron varios días hasta que la presión mediática se volvió insoportable. Claudia temía que lo descubrieran y exigió que la devolvieran. Acordaron hacerlo durante un corte de energía programado en el fraccionamiento. Aquella noche, el crimen regresó a casa. Durante la declaración, su tono era gélido, distante, casi mecánico. No lloraba por su hija, sino por sí misma. Intentó justificar su silencio diciendo que quería proteger su vida y la de su familia. La confesión quedó grabada en video como parte del expediente. Con la confesión en mano, la policía emitió una orden de captura contra Esteban, quien había huido del país días antes. Fue localizado en Guayaquil, Ecuador, gracias a un operativo conjunto con Interpol. El 14 de abril fue extraditado a México. Su llegada al aeropuerto fue televisada, con cámaras siguiendo cada paso. Durante el interrogatorio, Esteban intentó culpar a Claudia, afirmando que ella lo manipuló. Decía que actuó por miedo, que ella lo había amenazado con arruinarle la vida si no ayudaba a encubrir el hecho. Sin embargo, su testimonio no coincidía con las pruebas materiales. Su ADN estaba presente en el cuerpo de la niña y en las sábanas. No había escapatoria. El fiscal general lo acusó formalmente de homicidio doloso agravado y ocultamiento de pruebas. Claudia fue imputada como cómplice y encubridora del crimen, enfrentando penas de hasta 50 años de prisión. El juicio prometía ser uno de los más seguidos del país. Mientras tanto, Fernando Durán luchaba por recuperar su vida y la custodia de su otra hija. El país entero
esperaba justicia. El juicio comenzó el 12 de septiembre de 2011. El tribunal estaba repleto de periodistas, curiosos y cámaras. Los testimonios fueron devastadores. Las niñeras declararon que habían escuchado una discusión esa noche y que Claudia les prohibió entrar al cuarto. El fiscal presentó fotografías, mensajes y análisis de ADN que confirmaban la relación entre ambos acusados. La defensa intentó argumentar que fue un accidente, pero los peritos lo descartaron. Las marcas en el rostro de Isabela mostraban presión sostenida y dirección descendente, prueba de fuerza consciente. El tribunal escuchó en silencio mientras se proyectaban imágenes del dormitorio. Cada palabra de los peritos era un golpe a la versión de los acusados. La sala entera contenía la respiración. Claudia no volvió a hablar. Miraba al vacío, sin lágrimas ni gestos de arrepentimiento. Esteban, en cambio, se derrumbó al final del juicio. Aceptó su responsabilidad total, aunque insistió en que no planeó matar a la niña. El veredicto llegó días después. Culpables los dos. El juicio se convirtió en el evento judicial más mediático de la década. Transmisiones en vivo mostraban cada jornada, mientras psicólogos y abogados debatían en programas de televisión. El rostro de Isabela se volvió símbolo de indignación. Las calles frente al tribunal se llenaron de velas, flores y pancartas que exigían justicia. La sociedad entera se sintió parte del proceso. El fiscal inició presentando pruebas forenses y testimonios de expertos en criminalística. Explicó, con imágenes, cómo la escena del crimen fue manipulada y cómo el cuerpo fue colocado bajo la cama. Las fotografías de las sábanas, las marcas de presión y los registros de llamadas entre los acusados eran irrefutables. Cada evidencia desmantelaba la versión de un accidente. El ambiente en la sala era pesado, cargado de tensión y repulsión. La defensa intentó insistir en que la muerte fue involuntaria. Alegaron que Esteban actuó bajo un impulso y que Claudia solo intentó ocultar el hecho por miedo. Sin embargo, los fiscales mostraron mensajes enviados horas antes del crimen donde ambos hablaban de no ser descubiertos. Esa conversación, aunque breve, revelaba premeditación. El público siguió el juicio día a día, con el corazón en la garganta. El testimonio más esperado fue el de Fernando Durán. Subió al estrado visiblemente afectado, con la voz temblorosa y la mirada fija en el suelo. Describió a su hija como una niña alegre, curiosa, que amaba cantar antes de dormir. Dijo que nunca sospechó de su esposa, que creyó en ella hasta el último día, y que su mayor dolor era haber confiado en la persona equivocada. Durante su declaración, la sala entera se mantuvo en silencio. Los periodistas bajaron sus cámaras y muchos asistentes lloraron. Fernando habló con una mezcla de rabia y tristeza, afirmando que no buscaba venganza, sino justicia. Miró directamente a Claudia, quien evitó levantar la vista. Era el retrato de un hombre que había perdido todo. Cuando terminó su testimonio, se escuchó un aplauso espontáneo desde el público. El juez ordenó silencio, pero las emociones eran imposibles de contener. El relato de un padre destrozado destruyó la última defensa moral de los acusados. A partir de ese momento, la suerte de Claudia y Esteban quedó sellada. El tribunal inició la etapa de deliberación. Después de 3 semanas de audiencias, el jurado entregó su decisión. Declaró culpables a Claudia Morales y Esteban Ruiz por homicidio doloso agravado. El juez leyó la sentencia en un tono sereno, pero implacable. Claudia recibió 45 años de prisión, mientras que Esteban fue condenado a 55 años por ser el autor material del crimen. La sala estalló en lágrimas y gritos de alivio. Claudia se mantuvo inmóvil, con el rostro inexpresivo, mientras su abogado le susurraba al oído:
Esteban rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. Dijo que no podía soportar el peso de lo que había hecho. Aún así, el juez fue contundente. El arrepentimiento no borraba el horror. Una vida inocente fue arrebatada, dijo, y la justicia no puede ser indulgente ante la cobardía. La sentencia marcó un precedente legal. Fue la primera vez que un tribunal mexicano consideró la manipulación emocional y el encubrimiento como agravantes de homicidio infantil. El caso se convirtió en referencia obligada en universidades de derecho, pero para la sociedad, más allá de la ley, seguía siendo una herida abierta. Isabela se había ido, y nada podría traerla de vuelta. Tras la sentencia, México respiró un aire de justicia amarga. Los titulares celebraban la condena, pero nadie podía sentirse realmente aliviado. Una niña había muerto en las manos de quienes debían protegerla, y esa herida no se cerraría jamás. Las cámaras se apagaron, pero las cicatrices emocionales permanecieron en cada persona que siguió el caso. La sociedad entera había sido testigo del lado más oscuro de la condición humana. La vida de los Durán Morales se fragmentó para siempre. Fernando se mudó con su hija mayor a otro estado, buscando escapar del peso mediático. Dedicó su tiempo a dar charlas sobre prevención de violencia familiar y manipulación psicológica. En prisión, Claudia se convirtió en un caso de estudio para psiquiatras forenses. Sus evaluaciones concluyeron que padecía trastorno de personalidad narcisista y rasgos antisociales, lo que explicaba su frialdad. Durante sus primeros años en el penal, fue atacada en varias ocasiones por otras reclusas y aún hoy sigue siendo objeto de agresiones y hostilidad. Jamás mostró arrepentimiento genuino, aunque en entrevistas posteriores se presentó como víctima de las circunstancias. Esteban, por su parte, intentó quitarse la vida 2 veces antes de aceptar su condena. Terminó recluido en un pabellón psiquiátrico del penal de Almoloya. Los medios continuaron siguiendo cada detalle durante meses. Programas de televisión, podcasts y documentales exploraron las implicaciones psicológicas del caso. El público seguía dividido entre el morbo y la tristeza. Años después del veredicto, el caso seguía generando debate. La casa donde ocurrió todo fue abandonada y finalmente demolida por orden municipal. Los vecinos decían que, incluso vacía, el lugar emanaba una sensación de tristeza. Algunos afirmaban escuchar, en noches de lluvia, el sonido de una niña cantando. Otros simplemente evitaban pasar frente a esas ruinas. En los archivos judiciales, el expediente de Isabela se estudia como ejemplo de encubrimiento familiar planificado. Las grabaciones de los interrogatorios y las pruebas forenses se usan en cursos de criminología. La sociedad mexicana cambió después de ese caso. Las leyes sobre desaparición infantil se modificaron y se implementaron protocolos más estrictos en investigaciones domésticas. Pero el nombre de Isabela Durán Morales quedó grabado para siempre en la memoria colectiva. Su historia fue una advertencia. El peligro puede vivir donde menos se imagina. Y el silencio, a veces, es el peor cómplice de todos. En prisión, Claudia se volvió una figura silenciosa. Evita entrevistas, no recibe visitas y rara vez habla con los custodios. A sus 50 años, su vida se resume a una celda fría y un espejo que ya no puede mirar sin culpa. Nadie la espera fuera. Nadie la defiende. Su nombre quedó marcado como sinónimo de mentira y traición. Esteban, recluido en el penal de máxima seguridad, se convirtió en un espectro. Los internos lo apodaron el fantasma, por su mirada vacía y su silencio constante. En sesiones con psicólogos penitenciarios, admitió que aún escucha los gritos de Isabela en sueños. Su salud mental se deterioró con rapidez. Pasó de ser un hombre arrogante a un prisionero quebrado. Fernando nunca volvió a ser el mismo.
se retiró de los negocios y se dedicó por completo a su otra hija, Sofía, quien creció en medio del trauma y el silencio. Durante años evitó dar entrevistas, hasta que un día, en una conferencia, habló por primera vez de lo que vivió. Su voz se quebró cuando dijo: «Yo no perdí solo a mi hija, perdí también la confianza en el amor». Aquella frase se convirtió en titular nacional. El hombre dedicó el resto de su vida a crear conciencia sobre los peligros de la violencia emocional y la manipulación psicológica. Visitaba escuelas, universidades y cárceles, contando la historia sin adornos. No buscaba compasión, sino advertencia. A menudo repetía que la muerte de Isabela debía servir como lección colectiva, que nadie debería callar ante el abuso, venga de donde venga. Con los años, Fernando escribió un libro donde narró su experiencia personal y los fallos del sistema judicial. El texto fue traducido a varios idiomas y se convirtió en material de estudio en facultades de Derecho y Criminología. Murió en 2021, a los 56 años, víctima de un infarto. Sus últimas palabras, según su hija Sofía, fueron: «Ahora puedo volver a verla». El país entero lo recordó con respeto. El caso transformó las políticas públicas en México. El Congreso aprobó la llamada Ley Isabela, que fortaleció los protocolos de búsqueda inmediata en desapariciones de menores. También se establecieron unidades especializadas en crímenes familiares. Las instituciones educativas comenzaron a impartir talleres sobre prevención de abuso y detección temprana de señales de maltrato. El legado de la niña trascendió la tragedia. Los medios, sin embargo, no salieron indemnes. La cobertura sensacionalista del caso fue duramente criticada por psicólogos y comunicadores. Durante semanas, los noticieros habían convertido el dolor en espectáculo. La línea entre información y morbo se había borrado por completo. La reflexión llegó tarde, pero llegó. Hoy, más de una década después, el nombre de Isabela sigue provocando silencio. Cada año, el 21 de marzo, decenas de personas se reúnen frente a una pequeña placa colocada en lo que fue su casa. Allí dejan flores, juguetes y cartas con mensajes de esperanza. Sofía, ya adulta, asiste en silencio y se retira antes de que lleguen las cámaras. Su vida, marcada por la tragedia, se convirtió en un testimonio de resiliencia. El caso continúa siendo materia de análisis entre criminólogos y psicólogos forenses. Las entrevistas con los implicados revelan una compleja red de emociones reprimidas, dependencia y egoísmo. Nada fue un crimen pasional. Fue una cadena de decisiones egoístas que terminó con la vida de una inocente. La historia de Isabela es la prueba de que el mal no siempre grita. A veces susurra. Y esos susurros son los más peligrosos. El peligro no siempre vive afuera. A veces duerme en la habitación de al lado. El caso de Isabela Durán Morales nos deja una lección amarga pero necesaria. Nos recuerda que el mal puede disfrazarse de cariño y que el silencio puede ser más letal que la violencia misma. Nos enseña que la justicia no borra el dolor, pero impide que el olvido lo entierre. Y nos obliga a mirar hacia adentro, a nuestras propias familias, a nuestras propias sombras. Porque la verdad, aunque duela, siempre debe ser dicha. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la justicia fue suficiente? ¿Piensas que Claudia merecía una condena mayor o que su castigo fue justo? ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si hubieras sido Fernando Durán? Cuéntame en los comentarios, porque quiero leerlos y entender qué opinan desde su país, desde su historia, desde su mirada. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjame tu respuesta y no olvides suscribirte a Casos Reales con Isabel, dejar tu me gusta y compartir este video para que nunca olvidemos a Isabela, porque su voz fue silenciada, pero su historia
aún puede hablar por miles. Gracias por acompañarme. No hay crimen perfecto, solo verdades que tardan en hablar. Nos vemos hasta otra historia criminal de la vida real. Hasta pronto.